Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta tercera Feria del Libro Internacional de Jauja, organizado por la Confederación del Libro. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a Eduardo Medina Quirós con su presentación del modelo pedagógico bajo rendimiento escolar en básica primaria. Bienvenido, Eduardo. Sí, gracias, señorita. Aquí, listo. Sí, aquí estoy listo. Bueno, ahorita, antes de iniciar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Jessica Sánchez, yo soy periodista y presentadora de la Confederación. Y estábamos por presentar unas imágenes. Si quieres, yo aquí le voy a dar el control porque no me está dejando presentar las imágenes. Entonces, listo, lo acabo de hacer anfitrión a usted para que ver si las puede presentar ahí en su computador. Mientras tanto, les cuento que el día de hoy nos encontramos con Eduardo Quirós. Eduardo Medina Quiroz, Eduardo Eduardo Alfonso. Alfonso Medina Quirós, él es investigador y educador colombiano con más de 3 décadas estudiando el bajo rendimiento escolar y él presenta el método pedagógico Ver, Ser. Bienvenido. Sí, gracias, señorita Jessica. Eh, bueno, primeramente, pues yo pues tengo formación en lenguas, neurolingüística, psicología, eh, consejería clínico-educativa, especialista en sistemas de comunicación para niños con necesidades educativas especiales y bueno, mis estudios en neurociencias y biología neural. Digamos eso a grandes rasgos, mi labor científica y académica pues ha estado en conjunto trabajando pues con universidades part-time, medios tiempos, y el otro medio tiempo en consejería clínico-educativa, pues principalmente con niños de básica primaria y pues adolescentes y universitarios, ¿no es cierto? Ese es, digamos, el conjunto de mi actividad científica y académica. Bueno, Eduardo, tras 3 décadas de observación en el campo escolar, ¿qué pregunta o problema específico en la educación básica primaria fue el detonante que lo llevó a iniciar este estudio en los años 90? A ver, bueno, desde mis inicios, desde mis estudios en la Facultad de Psicología, yo soy formado en una facultad de psicología eminentemente objetiva, científica, porque pues es decir, la psicología tiene muchísimas vertientes, ¿no? La mía es la vertiente objetiva, la vertiente científica, no sin que pues ella pues sea mejor que las demás, no, es objetiva en el sentido de las herramientas que se manejan, la evidencia para poder, digamos, establecer criterios de intervención y pues obviamente la resolución de problemáticas. A ver, ese momento inicial pues tiene que ver con mi formación como profesional en psicología, la cantidad de casos de niños que están atravesando dificultades académicas. ¿No es cierto? Yo no utilizo el concepto de problemas de aprendizaje ni dificultades de aprendizaje. Entre otras cosas, yo tengo una ponencia internacional, dos ponencias internacionales sobre ese tema en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, que se denomina o se llama los problemas de aprendizaje entre comillas. Yo puedo demostrar que los problemas de aprendizaje no existen desde la perspectiva pues eminentemente procedimental. Existen como categorías que maneja la pedagogía, la psicopedagogía, la neurología, la psiquiatría incluso. Entonces, el fundamento es más conceptual, ¿no es cierto? Entonces, desde esas épocas veía la cantidad de problemáticas que hay a nivel de bajo rendimiento escolar en niños de básica primaria y bachillerato. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención y me dediqué a estudiarlo precisamente desde esa perspectiva. ¿No es cierto? Ese es como el momento inicial, la cantidad y sobre todo la cantidad de padres de familia consultando y preocupados del rendimiento de sus hijos y en los colegios, a pesar de tener, pues, digamos, asistencia de orientación escolar, pues, y orientación educativa, que son dos cosas, pues, un poco separadas, pero las dos se interrelacionan, de psicólogos, psicólogos escolares, psicólogos clínicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué está sucediendo?
por qué no se está resolviendo esa problemática. Digamos, ese fue como el foco inicial que me motivó a dedicarme a esa área con especificidad. Y en toda su experiencia, ¿cómo considera usted que ha cambiado el perfil del estudiante con bajo rendimiento escolar desde que inició su investigación hasta el día de hoy? A ver, hay un momento clave. Viendo esa problemática, me puse a estudiar incluso los programas de universidades que forman en educación infantil, que forman en educación preescolar, al profesorado, profesores de matemáticas, profesores de castellano, psicología, psicopedagogía, pedagogía, neurología. Empecé a estudiar qué está sucediendo. Entonces encuentro una dificultad grandísima, uno desde el punto de vista de la ciencia básica. Cuando hablo de ciencia básica, estoy hablando de ciencia o de estudios que verdaderamente comprueban empírica y experimentalmente qué es lo que está sucediendo, porque en el campo de la educación hay muchísimas vertientes, hay muchísimas corrientes, y entonces eso crea una dificultad, uno, en primer lugar de comunicación, por la cantidad de clasificaciones que hay, y dos, sí, el conocimiento, es decir, porque estamos en el siglo catalogado el siglo XXI como el siglo de la informática, el siglo del conocimiento, el siglo de donde, pues, es decir, estamos interconectados, pero ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la gente tiene muchísima información, pero ¿qué del conocimiento? El conocimiento diluyó. Entonces encuentro desde esa época que hay muchísima información. Los estudiantes en las universidades reciben información, pero no conocimiento, porque es que el conocimiento tiene que ver con la... Entonces me surgió esa duda tan grande y yo dije, bueno, aquí qué está sucediendo. Eso en esa época. Hoy en día las cosas no han cambiado. ¿En qué sentido han cambiado? Hoy en día sí hay más acceso a las redes sociales, hay más acceso a la información, e incluso los maestros, los profesionales tienen acceso a muchísima cantidad de información, pero no a conocimiento. Ese conocimiento debería de traducirse en la resolución de problemas que se están dando en la escuela y no se dan en la escuela, al menos en el ámbito colombiano, ¿no es cierto? En el ámbito colombiano pues lo conozco, he estudiado, incluso los resultados de la prueba PISA a nivel, digamos, mundial, a nivel latinoamericano, entonces, observo que hasta allá llegó, incluso la investigación aún continuó con ella, el problema sigue, ¿no es cierto? No se ha superado, los chicos, los niños, incluso superan en el manejo de la tecnología, de la información a los mismos papás y a algunos profesores o maestros. Pero ¿qué sucede? ¿De conocimiento qué? ¿Dónde está ese conocimiento para que precisamente sí, los niños puedan acceder a él y resolverlo? Y fundamentalmente a quienes dirigen, ¿no es cierto?, el campo de la educación y a quienes lo apoyan, como son los profesores, como son los psicólogos, como son los orientadores, como son los terapistas. ¿Sí? Hay una disyuntiva, hoy en día incluso es superior y sigue la misma problemática, cantidad de niños con dificultades en su rendimiento escolar, que se catalogan como problemas de aprendizaje o como dificultades de aprendizaje, pero no son realmente ni problemas ni dificultades. Tienen solución, y una solución bastante sencilla. Claro, partiendo obviamente de la investigación que siempre ha estado ahí, es muy antigua, pero entonces hoy en día, con tantas corrientes, con tantas vertientes, sí, se ha desvanecido el conocimiento. Tenemos muchísima información, pero conocimiento aplicado y que se aplique, que se implemente en las instituciones educativas para resolver la problemática de los niños, no. Un niño tiene una dificultad, si el maestro mira, pues con el conocimiento que tiene, pues cómo lo resuelve, pero como no lo puede resolver. Y fuera de eso, si hay orientador o psicólogo, si él no tiene ese conocimiento, porque, es decir, tiene información, entonces, ¿qué sucede? Le entregan
al niño, a su papito, y el papito ¿qué hace? Llévalo a una EPS, pero es que una EPS, como sucede al menos aquí en Colombia, es para problemas médicos, pero no para problemas, digamos, de rendimiento escolar. Ese es el motivo fundamental de por qué yo me enfoqué, y no solamente los 30 años, digo 30 años cerrados en el sentido de que, pues, obviamente eso implica mi formación, uno, en lingüística, en neurolingüística. Mi formación como psicólogo, pues desde mis inicios que empiezo a ver esa disyuntiva que hay, esa separación, esa escisión que hay, ¿no es cierto?, entre lo que es la información y entre lo que es el conocimiento aplicado a partir precisamente de la investigación básica. Ese es, digamos, como el momento crucial. Durante esos 30 años que usted nos habla un poco sobre esto, ¿hubo algún hallazgo que desafiara completamente su hipótesis inicial sobre las causas del fracaso escolar? Sí, precisamente el hallazgo tiene que ver con los factores, es decir, todos estos que te he comentado están interrelacionados y fundamentalmente el desarrollo, o sea, las variables biológicas y la madurez. Ahí está el meollo del asunto. 35 años verdaderamente estudiando el tema, sí, y siempre estuvo ahí. Ahí hay una problemática bastante de formación universitaria en donde, pues es decir, hay muchísimos clásicos. Por ejemplo, Arnold Hessel. Arnold Hessel es, pues, yo diría que el especialista más importante que ha tenido la investigación del desarrollo de la Universidad de Yale. Eso es una investigación, esos estudios inician desde los años 30, todavía continúan, e incluso Piaget, porque Piaget es su complemento conceptual, y en las universidades no se ve, no se estudia. He estudiado los programas precisamente que tienen que ver con la formación de los profesionales que pues están en apoyo de la educación, y sobre todo la educación básica primaria, y resulta que ni siquiera a nivel de posgrado y de maestría se enseña. Es decir, muchísima información, muchísimo muchísimos datos, pero no certificados a nivel científico y con base en la experimentación y en los hallazgos aplicados. Ese es, digamos, como, fíjate, es un conjunto de variables complejas que toma tiempo. Precisamente la razón es esa de por qué durante tanto tiempo me ha llevado, ¿no es cierto?, esa investigación longitudinal. Es una investigación, pues como su palabra lo dice, ¿no es cierto?, a través del tiempo. ¿Sí? Es multifactorial porque involucra muchísimas variables. En el manual es un método pedagógico con un instrumento, es decir, está incluido dentro del instrumento, que lo hice muy sencillo. Inicialmente eran casi 900 y pico de páginas, y eso sintetizándola. Finalmente, ¿no es cierto? Pues logré sintetizarlo en un manual muy práctico, muy sencillo, para que incluso padres de familia lo puedan aplicar de manera muy, 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 muy fácil, muy sencilla, porque pues a esos niveles de investigación básica los tecnicismos, las palabras, digamos, sofisticadas a nivel de clasificación de lo que implica pues este conocimiento, pues es bastante complejo. Entonces, es decir, está redactado, está escrito en un lenguaje lo más práctico posible para que pueda ser entendido por todos los educadores que tienen que ver en el ámbito, digamos, de la básica primaria, de preescolar y más, incluso padres de familia, como le estaba comentando. Eduardo, usted anteriormente nos hablaba sobre los cambios tecnológicos. Respecto a esto, en las últimas 3 décadas, ¿cómo han influido los indicadores de rendimiento escolar en básica primaria que usted ha muestreado durante 30 años? Uy, los indicadores, pues, a ver, la estructura, al menos aquí en Colombia, está descentralizada la educación. Por ejemplo, yo hice la propuesta aquí al ministerio, a las secretarías de educación, y aquí tenemos, pues, yo no digo que sea una dificultad, ni que sea fácil, ni que sea complejo, no, sencillamente es el sistema. Resulta que aquí está descentralizada la educación. El ministerio me da la respuesta de que, pues ellos pues no toman ninguna decisión, la secretaría exactamente lo mismo, y que esa decisión la toman los rectores. Entonces, en el muestreo, porque yo hago un muestreo, lo he venido haciendo durante mucho tiempo, me encanta la estadística y todo el tiempo estoy haciendo encuestas. Entonces, ellos me recomiendan dirigirme a todos y cada uno de los colegios, pues que hay en Colombia, 13.000 o 13.800, 14.000 colegios públicos, y que el rector es quien toma la decisión. Y
que uno va a un colegio y todos y cada uno de los profesores pues tienen una visión particular a su antojo, ¿sí? A partir del conocimiento que tienen o de la información que tienen y entonces el método que quieran, ¿no es cierto? Y el método que quieran, pues obviamente está en divergencia de lo que verdaderamente se requiere, se necesita y que resuelve problemáticas a nivel, por ejemplo, del que estamos hablando, que es el rendimiento escolar de los niños. Entonces, encuentra uno que, pues es decir, ¿quién toma las decisiones? No, pues un rector, pero es que el rector no maneja recursos, entonces el rector no puede invertir ni siquiera en un manual, ¿no es cierto? Y por el otro lado, pues entonces, no sé, el adagio popular dice del mono al mico y del mico al mono, por el estilo, entonces no es sencillo por la misma infraestructura, por la misma estructura en que está, digamos, planeado y cómo se ejecuta diferente, un tanto diferente a nivel de los colegios privados, porque los colegios privados, de hecho, pues tienen una estructura diferente y los rectores tienen y pueden tomar decisiones y manejan recursos. Entonces, a ese nivel sí, pues hay accesibilidad, a ese nivel he encontrado pues puertas abiertas, pero a nivel estatal, a nivel gubernamental, ¿verdad? Prácticamente cerrado, ¿no es cierto? Cumpliéndose un poco lo que dice la Sagrada Escritura, un profeta en su propia tierra. Entonces, pero bueno, es pues a superar. Yo pienso que el tiempo va hablando, ¿no es cierto? Y va contrastando y confirmando pues lo que yo estoy enunciando. Así es, Eduardo. Cuéntenos cuál es el núcleo de su método que lo diferencia de las estrategias tradicionales del refuerzo escolar. A ver, es que hablar de refuerzo escolar es de refuerzo. Mirar, bueno, un niño tiene problemáticas para escribir. Entonces, bueno, a ver, miremos cuál es la problemática de escribir. Entonces, coloquemos un tutor o un profesor o hablemos con con el padre de familia y que contrate, ¿no es cierto? Un asesor. Generalmente los padres lo hacen, contratan pues a un estudiante, contratan a un pedagogo, contratan a un psicólogo, y entonces el niño va y mire, haga estos trazos, es decir, le dan apoyo, pero bueno, ¿qué hay de fondo? Si el niño tiene problemáticas de lectura, entonces es exactamente lo mismo, y bueno, pero ¿qué es el fondo? Hay varios hallazgos muy interesantes también, tengo esas internacionales. Otra es la correspondencia biunívoca y triunívoca que existe entre el lenguaje escrito, el lenguaje leído y el lenguaje matemático. La mayoría de niños, casi todos, los que tienen problemas para escritura, tienen problemas para lectura. Y quien tiene problemas o dificultades tiene problemas para matemáticas. Entonces, eso tengo yo en dos ponencias también. Tutoría, fundamento de base, no entiende qué está sucediendo dentro de la cabeza del niño, sí, no resuelve la problemática. Porque de momento el niño puede, por memoria, y de hecho lo hace, memorizando, digamos, procedimientos, resolver la problemática y no hay. Entonces, en ese sentido, no tiene nada que ver con refuerzo. El refuerzo, pues, es, es como cuando se tiene un dolor de cabeza. El dolor de cabeza, pues la aspirina o el ibuprofeno o cualquier analgésico por y no resuelve la problemática porque está trabajando sobre la consecuencia, no sobre el origen. La diferencia entre ¿sí? refuerzo y el método que yo desarrollé durante todo este tiempo va realmente al meollo del asunto. Al paciente. Bueno, al paciente le duele la cabeza porque es que la tensión se elevó. Entonces, hay que trabajar es la tensión. ¿Y qué hace el médico? ¿Qué hace el facultativo? Pues formula un medicamento, ¿no es cierto?, para reducir la tensión, pero es que hay una causa que está elevando la tensión, entonces está consumiendo demasiada sal. Ah, bueno, entonces el problema no es con respecto a un médico, ¿qué haría? El médico haría, bueno, hay que reducir porque mientras usted no consuma,
mientras usted siga consumiendo pues sal a esos niveles que usted lo está haciendo, pues el medicamento pues no va a resolver nada. Entonces eso mismo podría por analogía, con todo el respeto que merecen los médicos, ¿no es cierto? Ellos saben lo que hacen, para eso están formados, tienen conocimiento científico básico, ¿no es cierto? Que la gente desconoce, la gente piensa información, pero no, ahí hay un conocimiento, digamos, muy valioso y por eso, pues, los que están en esa área, ¿no? Tratando de resolver, de intervenir a nivel de causa. Entonces, el método lo que está tratando de hacer es eso, no son refuerzos. Dentro del manual, dentro del método, porque también existe la prueba como lo enuncié, están las intervenciones. Precisamente las intervenciones pues son como la aspirina, pero es decir, no sirve hacer tutoría, no, de nada sirve porque es que la problemática no es la consecuencia. El niño tiene dificultades para leer y escribir, pero ¿por qué esas dificultades? Esa es la razón. Entonces vamos a intervenir y ahí está muy, muy claro, muy sucinto, muy sintético, de forma muy sencilla, explicado qué es lo que hay que hacer. Eduardo, lamentablemente el tiempo es muy corto, se nos han quedado muchas preguntas por fuera del tintero, pero le puedo regalar unos minutos para que usted termine de completar la presentación, para que nos termine de contar sobre su libro y terminar como las demás diapositivas y que nos cuente un poco sobre ellas. A ver, bueno, no es un libro, ¿no? Con muchísimo respeto, corrección, es un manual técnico-científico. Eh, eh, ¿No es cierto? Este es un manual, este tiene unas características técnicas, está hecho de tal manera, uno, para que sea comprensible, dos, tiene unos elementos que son técnicos, pues de muy, muy, muy sencilla. A ver, yo quiero, vamos a la imagen, por favor, vamos a la imagen número, la número 3 por favor, vamos a la siguiente imagen. ¿Qué les quiero presentar? Vamos, claro. Miren esta imagen. Esta imagen tiene que ver con el análisis que he realizado no solamente del sistema educativo colombiano, sino a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Países desarrollados que tienen muy sintético y no es definitivo. Y todas las instituciones, los estados, los gobiernos de las diferentes partes del mundo tienen unas estructuras que configuran sus sistemas de educación. Pero de forma general, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? En la parte derecha superior aparece Ministerio de Educación. Esto, pues, es decir, dependiendo del país, pues existe el ente regulatorio. En segundo lugar, pues las secretarías, al menos aquí en Colombia, siempre los ministerios delegan, ¿no es cierto?, a una institución inferior para que reglamenten y regulen. Así sucede aquí en Colombia. Luego vienen, van, tenemos las rectorías, vamos de derecha a izquierda, vienen las rectorías de los colegios, que era lo que yo les explicaba. Aquí el ministerio dice, no, pero es que, pues, yo manejo recursos, yo miro que la norma se cumpla y le ordeno a la secretaría para que la secretaría pues se comunique con el rector y le diga, mire, hagan X, Y o Z. Luego vienen las vicerrectorías académicas que toman decisiones. Aquí no toman decisiones, al menos en este país, pero en todos los países del mundo más o menos ese sería el esquema. Luego vienen los departamentos de estadística e investigación escolar, que en Colombia no existen, en América Latina no existen, en los países desarrollados como Japón, Finlandia, Estados Unidos, Europa, Noruega, China, Rusia, existen esos departamentos de estadística e investigación y es muy sencillo hacerlo. Claro, hay que contar con un elemento que son los datos, ¿sí? El instrumento precisamente dentro del manual está para recabar los datos. Luego vienen las áreas implicadas, como es la orientación educativa, la orientación educativa hacia abajo, la orientación educativa es un campo muy amplio porque tiene que ver con todo lo que sucede en una institución educativa. Luego viene la orientación escolar, que si bien sí está relacionado, es diferente. Aquí en la orientación escolar es en donde se resuelven las problemáticas que se presentan, digamos, a nivel de ejecutoria de los niños. Luego viene el Consejo de Orientación Escolar. El Consejo de Orientación Escolar, grosso modo, está conformado ¿por quién? Pues por especialistas. ¿Qué especialistas? Tienen que ser necesarios con doctorado, con estudios de maestría. No, obviamente. Aquí por lo menos debería de haber un educador infantil.
o uno de preescolar. Debería de existir, sí, un educador especial. Debería de existir un profesor de matemáticas, de castellano, sí, y por lo menos un orientador o un psicólogo educativo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en mi medio, en nuestro medio? Orientadores que hacen de todo menos lo que debería de ser orientación. Incluso orientadores gestionando la ejecutoria de lo que son los almuerzos de los niños a la hora de su merienda, que no tiene nada que ver con eso, no es que no lo puedan hacer, pero es decir, cantidad de actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la ejecutoria que tienen los niños. Miren esto es muy importante. En la mitad hay una cosa que se llama rendimiento escolar estandarizado. Yo me centré en esa área, ¿por qué razón? Porque pues obviamente existe un rendimiento escolar dependiendo pues de los estándares que exige la educación de X o Y país. Aquí el rendimiento escolar sí tiene unos fundamentos que desde la perspectiva del modelo que yo estoy presentando, se dedica única y exclusivamente a las capacidades físicas y capacidades intelectuales. Eso desde el punto de vista biológico. Cuando un niño tiene dificultades para leer o para escribir, y tienen que ver única y exclusivamente a partir de las variables biológicas y de madurez del proceso que está viviendo, de la edad que está transitando. Entonces, para mí es muy sencillo entrar y valorar esas áreas. Eduardo, ¿Qué sucede? ¿Qué qué, sucede? qué pena interrumpirle, Eduardo. Es que ya hemos cumplido con el tiempo de nuestra entrevista. ¿Le parece si hacemos una invitación a las personas a que sigan viendo esta presentación, a que sigan conociendo un poco más y sobre todo a que nos cuenten dónde pueden conseguir su libro? A ver, pero permítame, ¿cuántos 2 minuticos para explicarte esta siguiente parte? Está bien. Que lo resuelve. A ver, entonces, ¿qué sucede? Hay niños que presentan depresión, ansiedad, sí, muchísimas problemáticas que no tienen nada que ver con su rendimiento académico y entonces se confunden, ¿no es cierto? Entonces, este método, sí, está separando lo que son las problemáticas de aprendizaje a partir de factores o variables que tienen que ver con las variables de índole biológico fundamentalmente, lo que no aparezca ahí, entonces el niño puede ser remitido externamente para que sea tratado por problemáticas de índole psicológico que afectan sí, su rendimiento escolar, pero que son diametralmente opuestas, diferentes, pero que se confunden. Eso digamos grosso modo. Muchísimas ¿Listo? gracias, Eduardo. Cuéntanos a las personas cómo pueden encontrar su libro. A ver, bueno, yo te había enviado en el enlace, te había Ujú. enviado, no sé, hay un distribuidor nacional e internacional, eh, se llama, no sé, tú tenías una diapositiva al final donde aparecen mis datos, Debe estar ahí en la suya, sí, señor. sí, al final de la presentación que yo te envié, es www.elbibliotecólogo.com.co. Ahí ustedes se pueden dirigir y ahí consiguen el manual físico, está incluido el instrumento y pues lo pueden adquirir a nivel físico. Él es el distribuidor. Mi página, yo tengo una página que es www.edufe rendimiento escolar .com.co y pues mi teléfono que es 300 746 6807. Para cerrar, quiero pues hacer un comentario, ¿no? En América Latina tenemos la dificultad de las pruebas PISA. Las pruebas PISA siguen presentando, porque hasta ahí he extendido la investigación. En las pruebas PISA podemos encontrar por qué los países latinoamericanos puntúan por debajo de los países desarrollados. Y el fundamento es exactamente lo mismo. Lo que yo encontré en una investigación de 30 años se sigue cumpliendo para países como Argentina, Chile, México, para todos los países de habla castellana que puntúan mal en la prueba PISA, ¿sí? Y pues la idea y la pretensión que yo he tenido siempre, desde que estuve pensando y desarrollando el método, es que fuera aplicado a nivel de básica primaria, sí, con todos y cada uno de los niños para tener un seguimiento y poder testear
intervenir en el caso de lo que es el rendimiento escolar. Pues mi pretensión es esa, ese es el ofrecimiento. Un padre de familia puede adquirirlo, un padre de familia puede implementar e intervenir directamente, incluso eh, aplicarlo a nivel virtual. Se puede, una consulta psicológica puede costar aquí en este país con un especialista 300, 350 mil, el manual no vale ni siquiera eso, incluye, ¿no es cierto?, el instrumento que usualmente no viene dentro de los métodos. Yo lo hice porque pues el interés es servir, es hacer patria, es hacer historia. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Eduardo. www.elbibliotecólogo.com.co. Pues yo sé que tú después vas a colgar esta información, entonces, y para todas las personas pues que están invitadas y que estaban invitadas, la asesoría incluso la doy gratuita, sí, porque la idea es servir, Muchísimas servir. gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros en esta tercera Feria Internacional de Jauja. Espero que ustedes también sigan conectados con nosotros para mucha más entrevista y mucha más información. Chao, chao. Gracias, gracias señorita Jessica, muy gentil.